Aquí comienza Naturalmente Hablando, un espacio de conversación junto a Sandra Sánchez, experta en medicina natural, por radiocajón.cl y por la 105.9. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cajón 105.9 FM. Hola, hola, queridos y queridas. Como cada semana, acá estamos con un nuevo capítulo. Ya vamos por el capítulo número 5 de nuestro programa Naturalmente Hablando. Y como siempre, me encuentro al lado de nuestra querida Sandra Sánchez. ¿Cómo Hola, estás, Sandra? Muy bien, Claudita. ¿Cómo Muy bien. amaneciste hoy? Bien, con un poquito de frío, pero bien. Cada Ya. día se va a ir mejorando el tiempo. Súper. Bueno, Sandra, hoy día para partir el programa, antes de presentarlo, quiero darte un regalo. No, quiero contarte que estoy poniendo en práctica algunos de los consejos que tú nos has dado y hoy día te quise recibir con esta infusión, que yo no sé si la hice bien o mal, pero te voy a decir. Es una infusión de romero que saqué del jardín, diente de león y lavanda. Súper. Mira, no solo es relajante, sino que también es antiinflamatoria. ¿Ya? Porque el romero actúa mucho desinflamando. Si de pronto estás no solo estresada, sino que adolorida, contracturada, andaría súper bien. Ya, Súper buenísimo. bien. De hecho, el romero, cuando se prepara como aceite, se puede aplicar en las articulaciones. Ya. Increíble cómo quita proceso inflamatorio. Lo vamos a probar. Oh, el aroma está Oh, maravilloso. sí. Ay, qué rico. Salud. Sí, Bueno, muy rico. y para partir, les comentamos que el tema del día de hoy es un tema bastante interesante para todas las personas que somos papás, mamás o cuidadores, que tenemos a cargo algún niño, niña, porque el tema es cómo podemos entender mejor a nuestros hijos o hijas o hijes, ¿ya? Sobre todo en la etapa de la pubertad y de la adolescencia. Una etapa súper compleja, Sí. en que hay muchos cambios y yo siento que hoy día quizás como existe más posibilidad de que los niños puedan expresarse más libremente, todos estos cambios se notan mucho más, cada vez más intensos, Sandra. Sí, bueno, como bien tú decías, hoy en día es otra cultura. Uh-huh. Antiguamente los niños no tenían tanto este derecho a expresar. Y eso llevaba a que solo fueran como hijos del rigor. Que de ciertas áreas está un poco bien y un poco no, porque todo en exceso hace mal. Antiguamente los niños no tenían derecho a opinión, ya no tenían derecho a participación, porque ellos también tienen derechos, así como tienen deberes. Entonces son una nueva generación. Claramente es una generación que es mucho más sensible, es mucho más susceptible, es una mente distinta, es una mente abierta, en donde ve que se generan cambios. Ellos tienen demasiada información y muchas veces mayor información que nosotros mismos. Entonces, es súper importante también no solo saber escucharlos, sino también de cierta forma cuando son más pequeños, cosa de que no vayan a tener una información errónea. Es súper importante ser buenos guías, porque va a depender de eso el fin de su camino. O sea, lo que nosotros construyamos es como el arbolito. Si nosotros construimos un arbolito y le ponemos esta varita como para dirigirlos, va a crecer derecho, pero desde el amor, no desde el rigor. Muchas veces hay muchos traumas, sobre todo las generaciones que somos más grandes o más mayores que nosotros, que casi una conducta militar, casi una conducta que está casi súper inhibida. Claro. Y es o mucho golpe, ¿no? Mucho golpe. Mucho golpe y también Sí. mucha descalificación, Sí. maltrato. Sí, verbal, físico. Sí, anteriormente. Oye, Sandra, pero bueno, sí, como tú señalabas, hoy día hay muchos adolescentes y también púberes
ya que presentan conductas que a veces son incomprensibles, como me gustaría describir algunas, porque no sé, se ponen a veces irascibles o a veces se van muy para adentro, se ponen contestadores, eh, a veces Muchos cambios. no se quieren bañar. Sí. Bueno, hay que considerar que ellos son aún niños, están en presencia de cambio. Y a veces decimos, pucha, si ya tienes 13 años ya eres grande. Y nosotros, a veces ni nosotros somos tan maduros y ellos son inmaduros. Son es una mente que les falta madurar. Y entonces ellos no tienen la capacidad aún de todas las responsabilidades, ni a veces son responsables de ellos mismos. Por eso es importante ayudarlos en este crecimiento. Hay mucho cambio fisiológico, cambio cultural, cambio social. Ellos están muy expuestos a cambio, tienen que someterse a muchas exigencias. Hay muchos chicos que están en el colegio siendo niños excelentes que terminan con depresión porque se sienten sobreexigidos. Por eso tenemos que también saber ponerlos al lado de ellos y entender que para ellos día a día es un desafío. Ellos son chicos que están en desarrollo y en cambio. Hay cambio en las niñas y en los hombres hormonales, cambios sociales. Ellos siempre están compitiendo con sus pares, por eso el referente ideal está en la casa y también obviamente desde ahí ellos puedan ver que no todo lo que ven externamente es lo correcto. Sí, además, bueno, hoy día están las redes sociales y eso es, perdón, es súper complejo porque es difícil hoy en día prohibirle, ¿no? A un hijo o una hija el uso del celular, el uso del computador, porque ya forma parte de la cultura, o sea, hasta los mismos profesores lo ocupan como metodología de estudio, de enseñanza. Durante la pandemia fue la única forma de comunicación que ellos tuvieron con el exterior, tanto a nivel académico como a nivel social con sus amigos, amigas. Entonces es como casi imposible pedirle a un adolescente que se excluya del uso de estos dispositivos y todo. Entonces me imagino que también ese sobreuso tiene un efecto desde el punto de vista psicológico por el hecho de estar bombardeados de información y también hay un problema químico, me imagino, que tenga que ver con el uso excesivo de pantallas, ¿no? Claro, lo que pasa es que están tan ligados a todo lo que son las pantallas azules, llámese computadores, tablets, celular, que de cierta forma no están como conectados en tiempo real con lo que es realmente la vida. Tiene que haber un equilibrio y donde ya no está este equilibrio, está esta disasociación con lo que realmente es la vida. Ya. Muchas veces lo que habíamos hablado quizá en otro contexto, en otro capítulo, en que los chicos están súper intolerables a esperar la recompensa. Ellos no saben esperar una recompensa, ellos quieren todo en la inmediatez. Es decir, lo que hablábamos anteriormente, quieren comida, la pueden pedir por una aplicación, quieren un juego, ya lo tienen. Antiguamente tú no sé, habían comidas especiales. Yo recuerdo cuando no era chica, son otros tiempos también, en donde cuando había una visita, había algo especial. Entonces, ese sentido de esperar una recompensa, ahora ya no existe. Ya ellos quieren todo ya, por eso son chicos intolerantes, son chicos que fácilmente se frustran porque no saben esperar una recompensa. Oye, se me cayó el celular, quiero otro nuevo. Antiguamente, si a ti se te rompía la pelota, había que esperar una fecha importante o la oportunidad para cambiar ese juguete o esa pelota. Sí, es verdad. Y eso hace que ahora los chicos no tengan la capacidad de aguantar nada, no tienen capacidad de la frustración, ni tampoco a ¿cuánto se llama? A esperar una recompensa. O sea, todo es ya. O sea, en ese sentido también el llamado es a los padres o cuidadores, abuelos, las personas que estén a cargo de mantener ciertas pautas de crianza, ¿no? Porque también hoy día se piensa que todo es comprar.
comprar, regalar, matarse trabajando para generar dinero, Exacto. para comprar. Y a veces por ahí no va... No va el camino. Mira, tú tocaste un tema que es como nosotros los padres nos desvivimos trabajando para darle una mejor vida a nuestros hijos porque queremos que ellos no pasen lo que nosotros pasamos. Y ahí hay una confusión porque muchas veces el trabajar, adquirimos, pero dejamos de lado a este niño que quizás lo único que quiere es que tú le hagas unas tostadas, que tú le digas o le cepilles el pelo, no sé, a las chicas, o que les des un consejo. ¿Y por qué? Porque estamos todo el día ocupados, todo el día trabajando y llego a la tarde y compro donas, pido comida y hemos cambiado el sentido de la vida por sensaciones. Entonces, por eso los chicos están perdidos, están todo el día en el celular, entonces hablan muchas veces con desconocidos y eso lleva a que tengan otras opiniones y tienen otros puntos de vista y de cierta forma se pierden en el real contexto de que mi consejo me lo da mi padre, mi madre, mis cuidadores, la gente que me ama y que va a querer lo mejor para mí, y no Google o un desconocido que dijo, no pesquís y esas cosas son de la antigüedad. Pasaron. Y así hay chicos que se ponen rebeldes o que tienen patrones referentes equivocados de que si tú no tienes cierta talla, si tú no eres rubia de ojos azules, si tú no tienes cierto estereotipo de personalidad o de características, no estás de acuerdo o no compaginas con esta moda, modismo, tendencia. Entonces, los chicos empiezan a desvalorarse o a descuidar ciertas áreas que da lo mismo, según cómo seas o cómo te vistas. Y si no te pareces a un cantante, que si no te parece a un tipo de moda que está en el momento, que son cosas pasajeras. Muchas veces hay gente que me dice, yo misma lo viví con mi hija, a los 13 años llegó gótica. A mí literal se me alisó el pelo, pero pensé, yo dije, si le digo algo, va a ser peor. Entonces dije, se le va a pasar, porque si yo estoy ahí, oye, pero ¿qué te crees? Que eres gótica, que no sé qué, se le va a pasar. Y muchas veces son solo periodos, porque ellas se empiezan como a autorreconocer, empiezan a buscar identidad. Hay gente que se pone un aro, después se lo quita, muchas veces nosotras, y alguna vez me eché un rubio, después se me pasó, y son cosas de buscar una identidad. Por eso, nosotros tenemos que ser su mejor patrón referente. Y quizás ellos van a buscar otros patrones, otros ideales, van a tener otras tendencias, pero desde el valor, desde la comprensión, hablarles desde el amor. Muchas veces las descalificaciones de la infancia. El otro día iba manejando y veía un cartel gigante que decía, y me quedé pegada, y decía, ¿tú eres tonto? No sé si tú lo has visto. No. Había un cartel gigante que decía, ¿tú eres tonto? Le preguntaba a la mamá así a un niño de 4 años en la imagen, y decía, qué impactante decirle eso a un niño. En vez de decirle, oye, tú eres muy inteligente. Sí. Le transmite lo mismo, pero de distintas formas, desde el amor, no desde la descalificación. Por supuesto. Entonces, en la imagen, el niño salía tapándose el oído, escuchando que la mamá le decía, ¿tú acaso eres tonto? Entonces le podemos decir lo mismo, pero desde el amor. Tú eres muy inteligente. No pienses así. Pero si le decimos, oye, ¿por qué tomaste lo que no te mandé a tomar? ¿Eres tonto? Entonces, nosotros ahí destruimos desde sus primeros impactos o desde su primera referencia algo que podría ser valioso para su desarrollo y crecimiento. Autoimagen. Sí. Oye, Sandrita, bueno, y obviamente todos estos problemas, si es que lo pudiéramos llamar de alguna manera, porque no son trastornos, ¿no? Son, como tú bien mencionas, partes de una etapa que va a pasar y que tiene que ver con su formación. Obviamente me imagino que tienen una raíz biológica también, como parte de su desarrollo cerebral, está todo el desarrollo de su sexualidad también a full, las hormonas. Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, hay muchos cambios fisiológicos, biológicos, en las chicas y en los chicos, obviamente cambios hormonales. Antiguamente era casi un mito si les llegaba la regla, hay niñas que no tenían idea. Hoy día sí, es súper importante la educación sexual en los niños. Mira, hay muchas niñas que yo me he impactado que a los 12 años ya se han iniciado, ¿sí? Y de hecho conozco a una que a los 12 años fue mamá. Sí. Entonces, uno dice, pero ¿cómo pasan estas cosas? ¿Cierto? Y claro, es porque muchas veces no se le entrega la información correcta o no se le entrega la confianza, es decirle, en tu primer periodo tienes que cuidarte porque puede pasar esto, porque puede pasar esto otro. Y aunque no lo queramos aceptar, por último decirle, hay métodos para cuidarte. Enseñarle que todo a su tiempo es lo ideal. Enseñarle que llega el momento correcto es lo ideal. Enseñarle, aunque suene cursi, que llega el momento de que se case para tener su primera relación es lo ideal, aunque suene muy contradictorio, muy cursi. Pero si no, empezar ya después de la mayoría de edad, ya empezar a experimentarlo, pero con precaución. Claro. Y tener autocuidado y no embarazarse antes de tiempo. Muchas de nosotras a los 20 años ya éramos mamá, yo lo fui, pero yo recuerdo que a mi edad, hace muchos años atrás, traté de ir a una farmacia y que me dieran un anticonceptivo. Y antes, si tú no tenías 21 años, no te lo daban. Te decían, ven con tu mamá, yo me acuerdo, ven con tu mamá o tu mamá o tu carnet de mayoría de edad, que antes era los 21, para poder vender un anticonceptivo. Entonces, ahora ya no está eso. Es bueno de cierta forma, pero también adelantamos procesos, ¿ya? Pero biológicamente ya las niñas cuando tienen su primer periodo están preparadas para ser madres. Sí. Y ahí nosotras tenemos que prepararlas para que eso no sea antes de tiempo y vivan su adolescencia, sus periodos de forma correcta y sus ciclos. Y no siendo mamá antes de tiempo, que las limita tanto. Claro, sí, pues. No están preparadas, o sea, están preparadas biológicamente, sí, físicamente, pero no psicológicamente, no ni nada, ni económicamente. No. Entonces, obviamente, el ser mamás tan chiquititas les va a generar siempre algún tipo de trauma o algún tipo de retroceso, digamos, en su desarrollo normal. Correcto, sí. Entonces, bueno, Sandra, hemos descrito varias de las conductas que muchas veces a los papás, a las mamás nos dejan como a veces también nos afectan psicológicamente, porque a veces también nos sentimos impotentes cuando sentimos que nos faltan como capacidades, competencias para poder ayudarlos en este proceso, ¿no? En que ni ellos mismos a veces se logran entender o se toleran, sí. O sea, es una cosa que pegan portazos. A veces hay niños que no, que son más piolitas, pero que también internamente llevan eso. Se deprimen, se van para adentro. Hijo, ¿qué te pasa? No, nada, nada. Pero tú sabes que algo está pasando porque andan a veces cabizbajos, sin ganas, no quieren ir al colegio, a veces se desarrollan no quieren ni levantarse. Claro, fobias escolares, sí. O bueno, yo te mencionaba al principio también hay un problema con el baño, que es muy habitual, no dejan de bañarse, por lo menos todos los días, que sería lo ideal. Hay problemas de desorden con su espacio personal, con su habitación, muchas veces está muy descuidada, y si a veces nosotros queremos entrar para ordenar ahí, también hay, digamos, resistencia porque, ay, es mi espacio privado, no te metas. Entonces, bueno, ¿cómo te ayudo? Es, ¿no? Complejo. Bueno, ahí pasa con los papás? Sí, bueno, ahí tenemos que de ambos lados del equipo empezar a mejorar y gestionar nuestras emociones y las de ellos. ¿Cómo es eso? Empezar a trabajar con ellos, empezar a trabajar lo que son no solo el autocuidado, que ya lo habíamos hablado, sino que los deberes y derechos. Ellos están muy acostumbrados solo a pedir sus derechos. Pero así como cualquier trabajador,
tiene que tener deberes. Tú no puedes ir a pedir un sueldo si no has trabajado. Claro. Acá tenemos que llegar a un buen consenso y tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Perfecto, tú te puedes levantar el fin de semana si quieres mucho más tarde, está bien, porque ellos están en este proceso de cambio, si hasta nosotros nos dan ganas de hacerlo porque a ellos no. Pero también tener patrones y reglas. Idealmente decir, pucha, sugerimos que el desayuno del fin de semana no sea a la 1 de la tarde, sino que sea a las 11. Y empezar a poner ciertos límites y ciertas reglas, porque nosotros los seres humanos, si no tenemos reglas, por algo existen las leyes. Antiguamente hubo los 10 mandamientos y hoy en día tenemos leyes. Si nosotros no respetamos esas leyes, por ejemplo, alguien una vez en una congregación dio un ejemplo súper básico, pero súper importante. Tú no te puedes pasar un rojo, porque antes del rojo hay 2 advertencias, ¿cierto? Está el amarillo, está el verde, está el rojo. Entonces, antes de llegar, tú no puedes pasar límites. Cuando hay hogares donde los chicos literalmente hacen lo que quieren, ahí tú tienes que poner ya límites. Porque si no se ponen desde un comienzo, después ellos pasan todos los patrones y ahí no solamente va a ser nefasto para ellos, sino también para la familia en sí. Entonces, poner ciertas reglas, ciertos tics, obviamente no desde la dictadura, desde el amor, conversar, llegar a acuerdos, también aprender a escucharlo. Nosotros solamente queremos que nos escuchen, pero muchas veces sentarnos con ellos y decirle, ¿qué crees tú? ¿Qué te gustaría que mejorara? ¿Qué te gustaría que yo hiciera? ¿Qué te gustaría que cambiara? Y ellos también que expongan sus necesidades, aunque nosotros creemos saberlas, muchas veces nos falta ese entendimiento para saber cuáles son totalmente sus necesidades y desde ahí llegar a un consenso y decir, ok, yo también pido que esto y esto, y desde el amor, porque saben ellos que lo único que los van a amar, aunque se los digamos, ellos saben que somos nosotros. ¿Ya? Sandrita, ahora vamos al tema específico tuyo. Desde la medicina natural, ¿existen maneras de poder apoyar a los hijos en este proceso, Sí, en bueno, este trance? Totalmente. Mira, en las consultas siempre llega mucha gente en donde dicen, cada chico tiene distintas personalidades, distintas formas de expresar. Hay niños que son muy retraídos, muy introvertidos, muy extrovertidos, porque son características de cada persona. O a veces también hay cosas que ellos no expresan, vivencias que ellos las callan. Por eso es importante siempre tener la confianza en donde ellos puedan contar que a nosotros nos pueden decir todo tipo de cosas. Obviamente ellos van a buscar a sus referentes, a sus amigos, a sus mismos pares, pero desde ahí nosotros tenemos que saber manejar esa situación. No escandalizarnos. No escandalizarnos. Muchas veces, y se ve mucho, porque se está mostrando de que, ayer hablaba ese tema con una paciente, de que están aterrados porque se habla de que se puede, por ejemplo, un chico con un chico dar un beso, que lo encuentran aceptable. Hay una búsqueda uno no puede juzgar, ¿ya? Porque no somos quienes para juzgar a nadie, pero sí mostrarle qué es lo que está bien y lo que no, o qué es lo que puede ser mejor para ellos, lo que no. Pero ahí tenemos que apoyarlos para que eso se dirija bien. Y es súper complejo el tema. En cuanto a qué darles como fitomedicina, por ejemplo, la recomendación es regular siempre sus estados emocionales, ¿ya? Porque sus emociones, su voz interna, que a ellos les habla constantemente de lo que no son capaces o lo que pueden hacer, ellos son muy arriesgados. Ellos tienen muchas capacidades que no las desarrollan. Ellos son como un Ferrari sin freno. Ya. Entonces, entiendo. Ellos son una máquina que está con todo su potencial, pero si no le ponemos el freno o no calibramos esta dirección, ellos pueden pasar todas las barreras y todos los semáforos que haya. Entonces ahí estamos nosotros como el copiloto que vamos a ir dirigiendo este Ferrari y vamos a ir diciendo, hey, acá hay un amarillo, acá tienes que tener precaución, acá tienes que fijarte cuál es tu dirección, qué camino vas a tomar. Es medio metáforo, pero tenemos que ser buenos referentes, valga la redundancia. Y también en el colegio están súper sobreexigidos. Poco menos que si el chico no es superior a 6, no sirve. Y muchos de los grandes genios eran cuatreros. Sí, sí. Tenían promedios bajo 5 si lo ponemos en una tabla chilena,
allá son otras mediciones, pero no eran las mentes que superaban a todos sus compañeros. En algún momento yo le dije, no es más inteligente el que se sabe todo, sino el que se esfuerza por lograr lo que quiere, Sí. la voluntad. La voluntad. Y en cuanto a fitomedicina, podemos trabajar regulando estados ansiosos porque ellos tienen mucha ansiedad, es mucho el deseo de saber, es mucha la información y nosotros mismos que ya estamos un poco más maduros, mucho más maduros, tenemos y vivimos y lidiamos con mucha ansiedad, imagínate ellos. Ellos que son un cerebro que tiene todo full potencial, todas sus neuronas activas, entonces es demasiado. Trabajar las emociones, trabajar la ansiedad, que duerman bien. Antiguamente, no sé si te acuerdas que nuestros abuelos decían, oye, te estáis creciendo, anda a dormir. Sí. Y yo les decía, pero ¿qué voy a dormir si estoy creciendo? El crecimiento o el desarrollo correcto se logra en el descanso. Cuando tú duermes, se restauran y se regeneran todos nuestros sistemas, nuestro metabolismo, nuestras células. Es como que reconstituimos nuestro organismo. Entonces, por eso es importante el descanso. Por eso es importante a ellos hacerle entender que la idea no es que se duerman a las 3 de la mañana, sino duerman y respeten los ciclos del sueño. Cuando respetan los ciclos del sueño, al otro día se levantan nuevos, renovados, más vigorosos y más concentrados. Muchas veces duermen mal, duermen poco por estar pegados a las pantallas y al otro día se tienen que levantar a las 6 de la mañana, mucho a las 6 o 7, Sí. para ir al colegio y andan como zombies porque estuvieron hasta las tantas y no lograron reconstituir su sistema. Es importante el descanso, es importante la nutrición correcta, la comida al paso también está dañando, niveles altos de azúcar también hacen que ellos generen tanta glucosa y generan dopamina instantánea que después al eliminarla tienen este pic de bajada. Y es como Bajones de ánimo. Bajones de ánimo. Es como una persona que consuma droga que está elevado y después cuando esto se absorbe y se van a piso. Sí. Entonces es como una falsa energía. Entiendo. Entonces, cuando se nutren bien, ellos están constantemente nutriendo su cerebro. ¿Y ahí qué podemos usar? El omega, ¿Ya? es como el caballito de batalla que te decía. ¿Ya? Omega 3 siempre ayudaría a ello para estados inflamatorios. Ya. El omega 3 es un potente antiinflamatorio. Hay gente que en la consulta me dice, pero yo no tengo triglicéridos elevados, ¿para qué voy a tomar omega? No importa, señora, tome omega, porque va a nutrir su sistema nervioso, va a mejorar la memoria y concentración, va a ayudar para el sistema nervioso central, va a actuar como antiinflamatorio. Y nosotros vivimos por la calle inflamado. Inflamado es lo que hablábamos el otro día, no es estar hinchado o más gordito, sino que nuestras células se inflaman. Y cuando tomamos omega, regulamos estos estados oxidativos. Hay un estrés que se llama estrés oxidativo y eso inflama y degenera nuestras células. Y cuando nosotros tomamos omega 3, mejoramos ese estado y esa condición. Además, el omega 3 es un potente nutriente para el cerebro, mejorando la memoria y concentración, evitar Alzheimer, por ejemplo, en la vejez, evitar arteriosclerosis. Hay mucha gente que, quizá me estoy yendo por otro lado, pero hay mucha gente que dice, oye, mi hijo se le olvidan las cosas. Su nutrición, hay que tener ojo en la nutrición y a veces aportar omega. Por eso a las embarazadas les sugieren mucho omega, porque nutre el cerebro de su bebé, también el de ella. Ya. Y así, regular estado, la lavanda, plantas, hierbas, vitaminas. Son medio reacios a eso. para eso. Sí, esa es otra cosa. En general. Pero bueno, por ahora tenemos el tema de las flores de Bach. De las flores de Bach, regular las emociones. El omega 6. El omega 3. El omega 6 no es que sea malo, pero el omega 6 está ocasionado o está más dirigido para otros factores como corazón y otras áreas. Omega 3. Omega 3. ¿Ya? Y las flores de Bach. Y las flores. Y también concentrar, lo habíamos presentado antes, pero el Rabonat también yo lo sugiero mucho a los adolescentes porque están con mucha ansiedad. Yo le llamo el Rabotril natural. Se llama Rabonat. Es una coincidencia probablemente, pero yo le llamo el Rabotril natural. ¿Por qué? Porque te tiene relajada, concentrada y baja la revolución, te tiene parejita. Entonces, la vez anterior también lo habíamos comentado. Entonces, por ejemplo, de día a los chicos hace que baje la ansiedad porque tiene la tiroxina,
que es un aminoácido que va a ayudar a estados de ansiedad. Anís, que lo va a relajar, y hierbabuena como ansiolítico. Entonces en el día van a andar tranquilo, relajado, concentrado, parejito. Y de noche, si logra el descanso, reconstituyes bien, y tiene lavanda, que baja la ansiedad, mejorana, como plantita, baja los estados de ansiedad, y el tristófano, que es precursor de la serotonina. Entonces logran descansar y al otro día se levantan concentrados y relajados. Ya, mira qué bueno. Súper. Qué bueno, y sobre todo para estos periodos de pruebas, de los exámenes de final de semestre, o los cabros ya cuando están en la enseñanza media, preparando la prueba de admisión para la universidad. Sí. Es bueno de repente Es que bueno. consuman esos productos que son naturales, Sí. ¿no? No tienen contraindicaciones. Para nada, no hay contraindicaciones, Ya. algunas excepciones, por ejemplo, que ya es otro tema, gente que toma anticoagulantes, otros temas. Ya. Y por ejemplo, en los chicos también yo sugiero mucho el guaraná. El guaraná es un activador o adaptógeno. La chisandra es una plantita que es un adaptógeno. Ahora los chicos no toman hierba, por eso existen los suplementos. Tú le plantas una cápsula, ya tómate esto rápido y punto. Y te lo van a agradecer. Y a veces cosas de que tú los habitúes, lo asocies con esto. Ya, hijo, pucha, toma. Por último, hazlo por mí, ¿ya? Y tómatelo. Y de esa forma tú lo vas a suplementar y nutrir. Y las florcitas que ayudan a regular las emociones. Nosotros somos seres con muchas emociones. Y los chicos, imagínate, que están en constante cambio. Si tú regulas sus emociones, regulas su mente, regulas su cuerpo y lo suplementas, y más el amor que le entregamos, deberíamos tener buenos resultados. Linda, Sandra. Oye, de verdad que este programa ha estado muy, muy lindo. Todo con el amor y la dedicación que merecen nuestros hijos y nuestras hijas, ¿cierto? Son el futuro. Sí, y bueno, más que detestar, muchas veces hay gente que dice la aborrecencia, como que qué terrible. Sí. No, yo creo que todos los procesos y todos los periodos son necesarios, y después que pasan los periodos cuando son difíciles, uno también los ama, porque también se viven situaciones lindas, intensas, recordables, ¿no? Sobre todo cuando se está mejor. En una etapa posterior uno dice, oye, y todo lo que pasamos. Sí, es que un y eso también aprendizaje. hace amarnos más, unirnos más como familia. Ahora, nosotros siempre somos buenos para criticar, pero nosotros tenemos que hacer también un autoanálisis, decir, pucha, es fácil decir, oye, me salió un hijo súper rebelde, bueno, para meter las patas, y perdonando la expresión, y uno dice, pucha, ¿y cómo fui yo? ¿Cómo era yo? ¿Cómo era yo? Recordarme también mis propios errores. Entonces, decir, si yo me equivoqué y yo aprendí, bueno, no somos seres perfectos, menos ellos. Claro. Entonces, eso, saber y también aprender a escucharlo. Nosotros solo dejamos orden y somos dictadores. Sí. Nosotros tenemos que dejar de ser dictadores, tenemos que ser líderes. Esa es la diferencia, en ser dictador a ser líder. Cuando tú eres líder, te siguen. Cuando eres dictador, te tienen miedo. Y desde el miedo la cosa no va a funcionar. No. Es del respeto. Oye, Sandra, y lo otro, bueno, hablábamos al comienzo del programa, muchos papás se transforman en verdaderos esclavos de los hijos, en términos de que trabajan, se sacan la mugre para producir dinero, pero el problema es que finalmente no estás para tu hijo, no estás físicamente, mentalmente, para escuchar, para contener, para acompañar en esta etapa. Y desde ese punto de vista también hacer un llamado, ¿no? Que a veces sí que tenemos la posibilidad de trabajar un poquito menos, de dejar las horas extras, y que eso implique, aunque tengamos menos disponibilidad de recursos, estar más tiempo con ellos, eso se agradece mucho más a veces que un celular más caro, o no sé, o tener más productos, comida rápida para, como tú decías, o artefactos, ¿no? Así es que, bueno, ha sido un programa súper, súper bonito. Ya estamos más que pasadas del tiempo, pero la verdad que lo amerita, porque siento que el tema que hemos tratado es algo que va a servir mucho, ¿no?
hemos dado recomendaciones de productos, suplementos naturales que van a servir para apoyar ahí. Y recordar que participen con sus comentarios, con sus consultas, a través del más 569-9845-2417. También tenemos el correo radiocajón@gmail.cl para concursar por estos productos y otros más que vendrán, sí. Para que todos tengamos el acceso. También recordar que Sandra vive acá en la comuna, por lo tanto también tenemos esa posibilidad de poder acceder a ella. Así que bueno, un abrazo. Muchas Sandra, gracias, igual para ti. Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Naturalmente Hablando. Hemos presentado Naturalmente Hablando, un espacio de conversación junto a Sandra Sánchez, experta en medicina natural, por radiocajón.cl y por la 105.9. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cajón 105.9 FM.